Hoy tocaremos un tema en el capítulo 20, hermanos, bastante bueno, muy bueno para nosotros los cristianos. No vamos a dar preámbulo porque hay que hablar de varias cositas. Aquí, uno de los capítulos que más promueve el estudio bíblico es el capítulo 20, porque nos habla del milenio, los 1000 años que habla la Biblia. Y ahí quizás no voy a ahondar en las 3 posiciones más conocidas que tiene el milenio. Hay gente que creen, hermanos, en algo que se le llama posmilenio o después de milenio, como nosotros lo podemos entender. Es un periodo literal de 1000 años en que la iglesia traerá paz a la tierra. Al final de los 1000 años se pondrá en libertad a Satanás una vez más, pero luego Cristo volverá para derrotarlo y reinar para siempre en la segunda venida. Aquí este punto de la posición posmilenial, hermanos, ellos tienen como base que la iglesia traerá la paz a la tierra y ahí todo va a ser más tranquilo. Pero el problema es que el nacimiento de esta posición es un poco complicada, porque se creía hace cientos de años atrás de que la tierra iba a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, y que países como la India, países como Rusia, ya en las épocas de, por ejemplo, en los años 1900 o 1800, iban a ser países totalmente convertidos, y no sucedió así. Y que el mundo iba a experimentar paz, pero tampoco fue así. Vino una Primera Guerra Mundial y otra Segunda Guerra Mundial, y como quedó un poco complicado este punto. El otro punto, hermanos, es el premilenial, que significa la palabra pre, hermanos, que está de acuerdo exactamente como dice la Biblia textualmente. Y eso habla, hermanos, de, ¿cómo se llama?, que es un periodo literal, pero sostiene que la segunda venida de Cristo inicia los 1000 años del reinado, que tiene lugar antes que se quite definitivamente Satanás. Es lo más común entonces la iglesia evangélica, el premilenial. Y está también el amilenianismo, que significa, hermanos, que no creen en el milenio, que para ellos el milenio es cuando Cristo subió a los cielos y va a terminar cuando Cristo venga por su iglesia. También hay un gran grupo de personas, hermanos, que también estos son amileniales, otros premileniales, y los más pocos son posmileniales. Pero esos son puntos, hermanos, que a nosotros no nos tienen sin cuidado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque al final todos están de acuerdo con algo, que Satanás será destruido y que Cristo será entronado y va a reinar para siempre. Entonces, hermanos, no nos vamos a meter en camisas de 11 varas, en meternos en ese rollo, pero es justo también tratarlo. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y literalmente, hermanos, vamos a tratar este capítulo 20 de la manera más sencilla. Ya le digo, no es mi interés impresionar a la gente, es mi interés que llevemos un poquito de entendimiento divino de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Una de las cosas que el día de ayer por la mañana lo agarré bastante, por la mañana, estudiar bastante la Biblia, estudiar bastante la palabra, y me puse a meditar bastante por la mañana, y Dios le va mostrando a través de la Biblia, hermanos, realidades que quizás a usted le ha pasado en este estudio de Apocalipsis, cosas que usted creía que eran de una manera y se da cuenta que lo que dice la Biblia es otra manera. Y confío en Dios que su mente y su corazón estén abiertos a este libro, y que las prédicas que no ha podido oír, hermanos, las oiga. Ahí están grabadas en las redes sociales, lo más común es óigalas. No son tan profundas, no soy un teólogo experimentado, pero sí soy un hombre que amo la palabra de Dios, y la gracia de Dios está en mi vida como también en usted.
Así que es bastante sencilla mi predicación, no son cosas tan complicadas. Y yo sé que siempre después de cada prédica hay gente que uno le escribe y le pregunta cosas, pero eso es bueno. Entonces, hermanos, siempre vamos a responder de acuerdo a lo que entendemos en la Biblia, no podemos inventar nada de esto. Pero yo caí en una realidad el día de ayer y digo yo, ¿cómo vivir para Dios sin conocer a Dios? Y la única manera de conocer a Dios es a través de la palabra. Y yo le digo, soy el primero que me declaro sorprendido a través del libro de Apocalipsis. Tiempos y años que no he querido meterme ahí, pero por gracia de Dios, si Dios sabe el día, la hora y el lugar que lo ha permitido, estamos ya casi a 3 capítulos de Apocalipsis. Ya desde hoy quedan 2 capítulos, terminamos el domingo con Apocalipsis 22. Y le digo, no le niego, Dios ha bendecido mi vida a través de la palabra. Me siento contento de haber tenido el valor de predicar este libro. Y yo sé que queda por lo menos, porque mi posición es esta, el día que Dios nos lleve, que quede en los documentos de predicación, hermanos, que se guardan en la iglesia, una pequeña línea, por lo menos un pequeño reglón que les pueda ayudar a los futuros predicadores de esta iglesia, para que cuando toquen ciertos libros, hermanos, no vayan a salirse ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tengan, hermanos, el valor y el Espíritu de Dios en sus vidas para caminar de frente y caminar hacia adelante, y que la palabra de Dios corra, que la verdad de Dios corra en los corazones de todos nosotros, los seres humanos. Y una de las cosas que debemos de entender, hermanos, usted y yo tiene que tener una claridad en su corazón, hermanos. Solo lo que dice la Biblia es la verdad. Opiniones de seres humanos pueden ser acertadas o también pueden estar confundidas. Así que la misma Biblia se defiende por sí sola. Vámonos al versículo 1. Dice, ya sabemos que en el capítulo 19 Cristo viene y empieza con la venida de Cristo, hermanos, el periodo milenial. Y esta es mi posición también como predicador. Soy un hombre premilenial. Creo en lo que dice la Biblia textualmente, no me pongo a inventar más de lo que la Biblia dice, porque yo le tengo más miedo a la verdad de Dios que a los teólogos. Así que me quedo con el Apocalipsis capítulo 20. Mire cómo dice: vi un ángel. Usted ya sabe que en el 19 el falso profeta, la tipología del Espíritu Santo diabólica, y el anticristo, la tipología de Cristo en el asunto diabólico, ya fueron mandados ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero aquí miramos, hermanos, desde el versículo 1, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ese ángel que desciende del cielo ya no es el mismo que vimos nosotros, que se le dio la llave del abismo, aquel era el diablo. Pero aquí vemos un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí está hablando, mis queridos hermanos, un ángel descender del cielo después de la venida de Cristo en la tierra, y que trae una cadena. Mire, siempre, hermanos, en este capítulo 20 se sorprendería, hermanos, las posiciones que hay. Para que tenga idea usted de los grandes asuntos que se predican, hermano, una exposición del milenio es increíble, usted no lo va a creer. Hermano, se necesitan, yo he visto exponer y lo he escuchado exponer 4 horas, 40 minutos de prédica ininterrumpida sobre el milenio. Para que tenga usted una idea, si yo quisiera venir aquí, hermano, y exponerle una prédica de 2 horas, yo le he puesto que la mayoría se duerme o la mayoría me dejan solo. Pero realmente, hermanos, el amar la Biblia y el amar la verdad de Dios te hace meterte profundo. Pero la iglesia tiene que ir despertando, hermanos, y yo anhelo que en esta iglesia, y mire, y es una postura personal, yo no le digo que la vamos a hacer, pero realmente una buena prédica para gente que ama la palabra de Dios, ¿sabe cuánto tiene que durar? 1:30 minutos. Se pone un tema con claridad, hermanos, con tiempo suficiente, y dejar de desgranada la mazorca textual de la Biblia, pero realmente nuestra cultura
nuestros asuntos, hermanos, estamos tan llenos de nosotros mismos que no nos cabe una buena cucharada de la palabra de Dios. Pero en ese contexto vamos a ir hacia adelante. Ya sabe, mis predicaciones duran 50 minutos y yo respeto los horarios que definimos aquí. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vi yo, hermanos, una controversia. Alguien le preguntó a un teólogo, decime si es real, porque gente que no cree, hermanos, en el milenio, le preguntaban a un teólogo y dice, mira, ¿de qué material es la cadena con que iban a amarrar al diablo? El hombre astuto también, un hombre de Biblia, le dice, mira, te contesto esa pregunta si me contestas la que yo te voy a decir. ¿De qué color son las plumas de las alas de Dios? Y debajo de sus alas estaré seguro. No le dijo, eso es simbolismo. Pues la cadena también es un simbolismo. En los tiempos de Juan, para apresar a un reo se ocupaba una cadena. Se ocupaba un candado como sello. ¿Para qué? Porque no solo era amarrarlo con cadena, sino ponerle candado. Entonces esos son los contextos. Para que tengan una idea, hermano, mire, es increíble. Como le digo, nosotros apenas nadamos, hermano, apenas mojándonos los pies en la palabra de Dios. Estamos a años luz de entrar en un gusto por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos de hoy, hermanos, están llenos de sí mismos. Estamos llenos de nosotros mismos. Venimos al culto, a ver, cerré la puerta, no cerré la puerta, le puse comida al chucho, no le puse comida al chucho, el gato quedó adentro, el gato quedó afuera y estamos con la mente en otra parte. Y si yo les pregunto, ¿de qué predicamos el culto pasado? Nadie se acuerda. Dice, versículo 2. Y prendió al dragón, esa palabra prender, no es darle juego, sino que lo amarró a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nosotros, por conocimiento bíblico, lo que estamos aquí, yo sé que hay que recordarlo, pero si usted que está en su mente, Satanás ya fue sacado del cielo y lo normal hubiera sido que Dios lo amarrara. Que Dios lo amarrara, pero Dios lo dejó suelto. Usted me dirá, ¿por qué? No hay respuesta para eso, hermano. Escúcheme bien, aquí vamos a ver en este capítulo 20 que al diablo lo amarra, pero también lo suelta. Y también a un teólogo, sale un teólogo hablando, dice el teólogo, mira, contéstame por qué Dios mismo, Cristo, que es que ya rige todo, suelta al diablo en medio del milenio, al final del milenio. Y le dice, ¿por qué? Mira, cuando sepa, cuando también lo soltaron ahí arriba cuando pecó, te voy a contestar esa pregunta, hermano. Hay cosas que uno no las va a entender. ¿Por qué? Porque este asunto de la palabra de Dios y los destinos que Dios ha puesto en la eternidad y en la vida de todos nosotros, hermano, no nos consultaron. Dios no consultó contigo a dónde ibas a nacer o si ibas a nacer, cómo ibas a vivir. No, naciste, aquí estamos, hermano. Pero Dios en su misericordia, y yo alabo a Dios por eso, hermano, nos puso el comienzo en el Génesis y el final en Apocalipsis. Hermano, y eso habla bien de Dios. ¿Sabe por qué habla bien de Dios? Porque no nos dejó huérfanos. No nos dejó como ignorantes en esta tierra, nos puso una verdad. ¿Y qué significa eso? Que por esa verdad que está desde el Génesis hasta Apocalipsis, usted y yo un día estaremos delante de Él. Y no podemos decir, no supe, yo no sé, la Biblia, ¿qué cosa es la Biblia? Los evangelios, ¿qué cosa es el evangelio? Culto, ¿qué culto? No vas a tener escapatoria, no vas a tener escapatoria. Dice, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay una verdad que en los primeros 6 versículos del capítulo 20 de Génesis está tan real y es, hermano, que no podemos negar que hay 1000 años, hay un milenio. Hermanos, 4 veces vamos a ver ahí la palabra 1000 años. Aquí que el que dimos dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo amarró ¿por cuánto? Por 1000 años, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vaya. Mire qué asunto. La misma Biblia se explica sola. Dice el versículo 10, y lo arrojó al abismo. ¿Cuál es el abismo? No, usted ya se acuerda cuando el diablo va
le dan la llave del abismo para que abra el abismo y saque ¿cuántos? Millones de demonios llamados, hermanos, ¿cómo se les llamaba a esos pequeños demonios? ¿Cómo se les llamaba? ¿Ya se les olvidó? Ahí está. Escúcheme bien, hermanos. Miramos a esos escorpiones, a esos seres diabólicos. Escúcheme bien, salir del abismo, hermanos, salir y atormentar a los seres humanos. Pues en ese mismo abismo, donde Dios tiene un montón de cuerudos hijos del diablo, porque son demonios, pero no son humanos por su rebelión, y ahí Dios saca todo ese montón de langostas, hermanos, que picaban como escorpiones, lo saca de ahí del abismo. Hoy Satanás es amarrado ahí adentro, es sellado, encadenado, hermanos, y amarrado con una cadena que la Biblia lo explica. Y ahí es amarrado con un propósito, para que no engañase más a las naciones. ¿Cuál es el problema? Mire, ahí lo especifica la Biblia. Y ahí habla de una capacidad increíble que tiene el diablo. ¿Y cuál es la capacidad increíble que tiene el diablo, hermano? Es tan persistente, insistente, hermano, y tan necio, que puede convencer a cualquiera de hacer lo malo. Para que el milenio esté en paz, para que el milenio esté en tranquilidad, amárrenlo. La única manera es amárrenlo. Póngale candado, póngale cadena para que no se manifieste, porque el diablo, hermano, no puede estar quieto. Es como esos cipotillos traviesos, pues. Usted los deja aquí quítense, papá, sí, aquí me estoy, no, de repente no lo hay. Así Satanás dice, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vale. Yo quiero explicarle algo, hermanos, no tengo el tiempo de citar cientos de versículos que hablan del milenio, pero te voy a dar un pequeño entendimiento para que llevemos algo, hermanos, del milenio para nuestras casas. Miren, para que nosotros entendamos una verdad, vimos venir a Cristo, aplastar a sus enemigos, pero hay una verdad. Cristo viene a la tierra, mata a todos los enemigos, a los que están en contra de él. Ya sabes, la guerra de Armagedón que estuvimos hablando en el capítulo 19. Pero hay un detalle que usted debe entenderlo. Esas preguntas, hermanos, a veces están en los corazones de la gente de la iglesia, no se hace porque a veces no se predica de Apocalipsis. Claro, yo estoy convencido que poco se predica de Apocalipsis. Yo no puedo jactarme de eso, pues es primera vez que lo hago también. Hermano, para que usted tenga una idea, en la Biblia hay una claridad en este tema, y la primera claridad que surge, hermanos, es que Dios, dentro de todo este problema que hay en la tierra, cientos de miles de personas, incontables, dice la Biblia, recibieron a Cristo. Unos por los 144,000, hermanos, pero muchas de esas gentes creyeron, se escondieron. Y para que usted tenga una idea, hermanos, al milenio al cual estamos hablando ahorita, entran miles de personas. Entran miles de personas. Es más, hermanos, entran pueblos completos porque ellos creyeron. ¿En la aplicación de qué? Los 144,000, en la de los 2 testigos, en aquellos ángeles que andaban con el evangelio eterno. ¿Se acuerda que lo estuvimos predicando y que gritaban en los cielos, hermanos? La grandeza de uno alabando a Dios, otro predicando y otro recordándole a la gente la palabra de Dios. O sea, miles de personas se convierten. ¿Y cuál es el punto? Que Dios, bíblicamente, hermanos, hace que esta gente, que son millones de personas, literalmente, entren al milenio. Y usted mira, y los que no creyeron y se escaparon, porque siempre hubo gente que se escapó. Dios, hermanos, basado en textos del Antiguo Testamento, Dios hace una limpieza de todo pecador que queda en la tierra escondido y que no recibió a Dios, hermanos, y la Biblia lo llama que es echado a las tinieblas de afuera, según la parábola de los talentos. Entonces esa gente es echada a las tinieblas de afuera, que es apartada para siempre de Dios. Ya para ellos no hay perdón. Pero ahí entra un montón de gente, escúchame, regenerada. Usted me dirá, ¿qué es regenerado? Usted es un regenerado por Dios. Y usted me dirá, ¿y cuándo termina mi regeneración? Hasta que Cristo venga. Dice la Biblia, la senda del justo es como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
No puedo citarle tantos versículos, tengo que darle una base bíblica para que usted lleve para su casa. Entonces, hermano, al milenio entra este montón de gente, escúcheme bien, hermano, gente regenerada de carne y hueso, no son espíritus. Es gente de carne y hueso que entra en el milenio, hermano, escúcheme bien, niños, jóvenes, escúcheme bien, y de toda gente que pudo creer en Dios. Usted me dirá, ¿por qué? Porque Dios siempre actúa de acuerdo a su palabra, hermano, y la salvación siempre será por el creer. Es por fe. De la misma manera, miles de personas entran en el milenio. Y aún más adelante les quiero explicar otros detalles, pero sigamos avanzando para que ya cerremos un poquito ese tema. Y los arrojó lo mismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Mire qué problema. Dios mismo está anunciando que se acaba la maldad en la tierra, ya no hay maldad. La tierra tiene que ser como restaurada, hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. Pero en el milenio, bíblicamente, hermanos, Dios hace prosperar la tierra a tal grado, hermanos, que la tierra se convierte en un territorio agrícola donde la gente cultiva todo para comer. Ya no hay mucho que hacer. El único que hacer que hay simplemente es comer. Pero por supuesto hay que producir. No olvidemos, todavía estamos en la tierra en el milenio. Es en ese milenio, escúcheme, en la tierra la gente produce. La tierra produce, ¿por qué? Porque el mero que la hizo está en Jerusalén gobernando. En esa verdad, hermano, ahí está gobernando la tierra. Entonces, ahí vamos para adelante, dice, hasta que de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y usted mira, ¿y para qué lo vuelven a soltar? Usted va a entender el propósito, pero hoy lo va a entender, no se preocupe. Vamos al versículo 4. Y aquí se habla otro panorama y dice Juan, y vi tronos, dice tronos, no dice un trono, tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia, dice, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente en sus manos. Y dice, mire el tema, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí necesito que usted entienda algo también. Mire, hay un término en la Biblia que se llama la primera resurrección. Pero realmente hay una gente que la cree que es de un solo, pero la Biblia dice que va en un proceso. Vaya, ¿a dónde realmente comienzan las resurrecciones? En el Antiguo Testamento hay resurrecciones por donde quiera. Se manifiestan más en el Nuevo Testamento. Pero en lo que concuerda, hermano, a escatología o a tiempos finales, hermano, el proceso de resurrección comienza con Cristo resucitado. Porque es el primero, son las primicias de aquel que estuvo muerto y resucitó para nunca más morir. A tal grado que dice Pablo ¿cómo se llama? En 1 Corintios capítulo 15, que así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él. Vale, ¿cuál es el punto? Aquí nosotros miramos, escúchame bien, vamos a ver 3 resurrecciones. La primera es la de Cristo como primicia. La segunda que ocurre en la Biblia, hermanos, que también no se puede llamar segunda, sino que en la escatología bíblica se llama la primera resurrección hasta aquí. Hasta aquí. La segunda resurrección, ¿a dónde es? Cuando Cristo venga. Dice la Biblia. Dice que sonará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Y luego, dice, los que hayamos quedado, seremos tomados en el aire y transformados. Eso no van a morir. Eso ya lo sabe. Allí vemos también otro proceso de la primera resurrección. Aquí miramos el tercer proceso de lo que la Biblia le llama en la escatología la primera resurrección. Y ahí está. Vaya, dice,
Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la mano en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vale, aquí hay otro punto. ¿Qué está hablando? Dice, vivieron. ¿Qué significa eso? Que Dios los resucita también. ¿Quiénes están ahí? Los 144,000 que a todos les dieron Juan. Escúcheme bien, todos aquellos mártires que salen, hermanos, y que lo estuvimos viendo, que estaban en el trono blanco, que siguen, ¿hasta cuándo vas a vengar? Son todos ellos. Y aquí dice, a los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué significa? Que eso, en la primera resurrección, en estas 3 etapas, esta gente resucitada entra claramente a gobernar con Cristo en el milenio, junto con la iglesia raptada que nosotros conocemos, para que vayamos entendiendo estos puntos doctrinales. Dice, versículo 20. Versículo, ¿cuál es el que sigue? 5, ahí estamos. Y mire aquí cómo está el 25, para que lo entendamos. Pero los otros muertos, ¿qué otros muertos? Aquellos que no creyeron en Cristo. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos que fueron enemigos de Dios. Y usted mira, hermano, pero ahí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué significa eso? Que Dios no resucitó a ninguna persona que no fuese salva. Y yo le apuesto que ahí van a haber creyentes evangélicos. ¿Sabe por qué? Porque la gente, y me incluyo a mí, estamos viviendo un evangelio a nuestra manera. Hermano, ayer yo sentí honestamente una impotencia en mi corazón de tanto leer la Biblia, que la leí bastante en la mañana, y digo yo, qué embelesados estamos los cristianos en la basura de este mundo. Hermano, escúchame bien, los peores lugares que debemos de tenerle miedo hoy en este tiempo, y yo se lo estoy diciendo, no me apena decirlo, son los púlpitos. Porque allí es donde se envenena el corazón de la gente con falsa enseñanza, y creen que están viviendo para agradar a Dios y no lo están agradando. Así de sencillo, hermano. A mí no me da pena decirlo, porque un día me voy a parar delante de Cristo y yo le voy a decir, yo dije lo que tu Biblia dice. Escúchame bien. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección, la que ya pasó. ¿Cuál falta? La segunda resurrección. Vámonos al versículo 6, porque esto es larguito. Bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Sabían que usted que Apocalipsis decía, hermanos, que dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? Pero no es aquí en la tierra, por amor de Dios, mi hermano, es aquí. Hermano, Dios le cumple, ¿sabe qué? A Abraham, a David, en esto. Hermano, ahí el remanente salvo de Israel va a ser un sacerdocio, ¿sabe para qué? Gente escogida en el lugar del milenio. Escúcheme bien, porque Dios mismo tendrá un lugar. ¿Para qué? Para que perpetuamente, sin cansancio, sin bostezo, como uno que están durmiendo ahorita en el culto, digan aleluya, gloria a Dios, despierten, puedan glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios sin cansancio. Nadie va a decir, es que fíjese, Señor, que no fui al culto allá en Jerusalén porque fíjese que estaba ocupado. ¿Y en qué estás ocupado? ¿Y en qué estás ocupado? Ni nada, hermano, no va a haber ocupación. El único oficio, adorar y exaltar y aprender del Cordero de Dios y alabarle por los siglos de los siglos. Dice versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Póngale cuidado a esto.
Hermano, vámonos al 8. Dice, y saldrá a engañar, póngale queso a esto que vamos a estar hablando. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Parece que este versículo como que no cabe, pero ya va a ver cuando le explique sí que cabe. Vaya, ¿qué le dije? Cientos de miles de personas entraron, ¿a dónde? Regenerada de carne y hueso el milenio, a deleitarse con Dios. El diablo amarrado, no hay alguien que le esté susurrando el oído, que le esté mintiendo, todos están embelesados en Cristo. Y mira, ¿y para qué como aquel teólogo que preguntó, ¿y para qué lo volvieron a soltar? Es que los propósitos de Dios, hermanos, no los vamos a entender, pero sí están revelados en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? Es bien sencillo, pero es bien difícil. Hermano, le pregunto una cosa, le voy a hacer una pregunta a usted y yo. Hermano, los hijos que tenemos los cristianos, escúcheme bien, ¿son salvos porque son hijos nuestros? ¿Verdad que no? Ellos tienen que decidir con Dios. Mire cómo Dios en esta tercera oportunidad, si se le puede llamar tercera oportunidad, extiende su misericordia todavía. ¿Qué significa eso? Que cientos de miles de personas entraron al milenio, y entraron al milenio, hermanos, pero en 1000 años nacieron tantos que dice la Biblia, que dice que cuando el diablo fue soltado, dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Hermano, este Gog y Magog no se refiere a Rusia, ni a la zona norte. Escúcheme, sino que se refiere, escúcheme bien, a un sistema dentro del milenio, hermanos, a una región dentro del milenio, donde están todos los que nacieron dentro del milenio, porque son hombres comunes y corrientes, por supuesto, regenerados por Dios. No tienen las tentaciones de nosotros porque no está el diablo ahí, pero tampoco usted me culpe al diablo. Porque usted, si es de Dios, usted no tiene al diablo adentro, tiene el Espíritu Santo. Y el diablo no puede estar en el trono del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templos y morada del Espíritu Santo. Y si usted tiene la palabra, usted aprende a sacar el diablo y a conocer los caminos del diablo, porque el Espíritu Santo da testimonio en nosotros que somos hijos de Dios. Pero aquí en el milenio, hermanos, en 1000 años, imagínense cuántos hipotes había. Y esa generación creció y creció, por supuesto, dice la Biblia que un niño puede ser niño hasta 100 años. Pero nadie puede creer a Cristo, escúcheme bien esto, por ser hijo de un hombre regenerado por Dios. Hasta el grado, escúcheme bien, que nadie, no, es que mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. No, hermano, aquí todos daremos cuenta. Entonces en el milenio, ¿qué es lo que quiere probarle Dios al ser humano? El ser humano dice, no, es que si yo viviera en otra colonia no tuviera tantos problemas. La gente ahí es el vivo diablo. Eso es más mentiroso que el diablo, hermano. Eso es más mentiroso que el diablo. ¿Se acuerdan de las pandillas que decían los gobiernos anteriores, hermano? No se pueden meter dos juntos porque se matan. Hoy el lomo se lambe juntos y nadie se mata. Es que a veces las mentiras las creemos y mire, el problema de los cristianos, que tragamos todo, pero no discernimos nada. Y esa es la realidad del Evangelio. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales, dice cuánto es. Tradúzcalo, incontable. Hermano, dentro del milenio gente nació ahí, vio a Dios, vio a Cristo, la presencia viva de Dios ahí, y no creyeron en Él. Yo le dije ayer a alguien, hay gente que le pueden predicar los 144,000, los 3 ángeles que predicaron con el evangelio eterno volando, los 2 testigos enfrente de la casa, y van a seguir siendo el mismo diablo, porque su corazón aman las cosas de Satanás. Así que no me venga con mentiras. Y usted no puede, que usted aquí, que usted no, Señor, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, dice Dios, y Él, dice, los levantará cuando fuere tiempo. ¿Está entendiendo, hermano? Imaginen la realidad. Dice, de los cuales es como la arena del mar. Démosle al versículo que sigue, al 9.
Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y mire esta palabra, hermanos, ¿sabe qué, hermano? Dice que subieron sobre la anchura de la tierra, hermanos, que todos los caminos llevaban ¿a quién? A Jerusalén, al trono de Dios. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Otra vez, sitiando Jerusalén, no porque habían judíos. Ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano, le pregunto, ¿hay temor en el hombre o no hay temor? La única manera que el hombre y que todos los humanos paguemos exactamente, hermano, escúchame, hermano, lo que debemos. Por eso que Cristo, hermanos, sufrió tanto por ustedes. Hay gente que me dice, hermano, ¿cómo Dios mostró su amor ahí en la cruz? No, hermano, no solo fue su amor que mostró, sino nuestra decadencia, como estábamos de hechos leña. Y aún así andamos con reniego para servir. ¡Ay! Otro culto. ¡Ay! Leer Biblia. No, hermano. Sáquese su tiempo. Vea sus redes sociales y vea en los lugares donde dice cuánto tiempo pasé la semana. Yo le apuesto que ni el 10% de ese tiempo ha agarrado para leer la Biblia. Y estamos esperando, hermanos, cosas que ya vas a ver. Y como sobran los sinvergüenzas que les dan carreta a los cristianos, dicen, no, hermano, no se preocupe, usted decrete. Si usted quiere algo, hermano, usted solo visualícelo y Dios se lo va a dar. Hijo del diablo, y estoy seguro que van para el infierno, hijos del diablo, dándole carreta a la gente. Van para el infierno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no la podemos torcer para encantar a la gente. Yo no soy un encantador de cristianos, yo soy un predicador del Evangelio. Y el Evangelio te va a golpear. El Evangelio te va a sentir, hermano, que sientas amargura en la boca. El Evangelio te va a sentir, hermano, ¿sabes qué? Que te abochorna, que te hace sentir que no sos nada. Pero en esa es una bendición al final para cristianos. Porque cuando tú te sientes que no eres nada, levanta tu mirada al cielo. Ahí está tu Rey, ahí está tu Dios, ahí está tu Salvador. Ahí está el que verdaderamente te ama. Dalo todo por Él. Él sí te ama. Escúchame bien esto. Y subieron sobre la anchura de la tierra y lo rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y aquí ya no, hermano. Aquí no dijo Dios, tráigame un ángel. Derramémosle otras 7 copas, hombre. Zampémosle más. No, hermano. Aquí ya no hay paciencia, mi hermano. Ya Dios le dijo, hermano, y usted mira, y qué tonto vas en el milenio. Hermano, ¿acaso Dios no nos da el pan de su palabra a diario, hermano? ¿Acaso no hay Biblia? Hermano, si hoy en la casa de los creyentes hay Biblia, hasta dicho tienen mucha gente, ay, vos vete que me dio la cabeza, zampámele unas 4 Biblias más debajo de la almohada para levantar la cabeza, sí, Biblias sobran. Pero no hay obediencia ni disposición en el corazón de los hombres de Dios. Y, ¿sabe cuál es el problema? No tanto eso, que creemos que vamos para el cielo. Ese es un gran problema. Hay gente que me dice, y usted predica así, así predica usted, y la gente no se le corre. No le digo, los que son de Dios ahí van a estar. Y los que no son de Dios van a buscar otras iglesias donde le soben el lomo. Pero las sobadas del lomo aquí van a ser latigazos del diablo en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Mejor, hermano, ráscase, como dijo aquel. Hermano, arúñese, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y el salvador de nuestra fe. Esa es la verdad del Evangelio. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y mire, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó. Esto no les dejó chance de maldecir, hermano. Imagina el diablo. ¡Ay, papá! ¡Ay, otra guerra! Mire, hermano, la pregunta es, ¿qué necio el diablo también, va? Pero yo entiendo al diablo, porque la Biblia dice que por el pecado Satanás fue degradado y se hizo tonto. O sea, toda su sabiduría era adorar a Dios. Pero y así nos pasa a nosotros. Dice la Biblia, siendo sabios, se hicieron tontos. Un creyente, hermano, que lea la Biblia, un creyente, hermano, que viva humillado a Dios, escúcheme bien, que viva haciendo la obra de Dios, esa persona nunca estará sin presencia de Dios en su vida. Y siempre, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Él hallará una salida. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Dios no se glorifica en que nosotros seamos aplastados. ¿Qué dice la Biblia? Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Le pregunto, ¿tenían de qué renegar de Cristo estos que nacieron en el milenio? No. ¿Pero qué? Le agarraron cuerda al diablo. Hermano, ¿cómo? Mire, póngale cuidado a esto. ¿Cómo es posible que viviendo tan bien,
con todo la bendición que podés desear, hermano. Si uno para eso trabaja, dice uno, algún día voy a estar realizado y voy a tener todas mis cositas. Y decirle, hey, tráigame tal cosa, hágame un juguito naranja, hágame aquí, hágame allá. Y truco para adentro. Va a decir usted. Eso era el dilema de la vida. Y esto teniéndolo todo, dijeron caso al diablo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo sabe qué es lo que le gusta a los creyentes oír. Paja. Esa palabrota que le acabo de decir ahorita, carreta, que déle en cuerda. Ya vio, hermano, qué bien predica usted. Usted está en las alturas. ¡No! Dice la Biblia, de gracia recibiste, dad de gracia. El más grande en el reino de los cielos es el sirviente, es el más topado, el que le sirve a todo. Así este volado, hermanito lindo. Dice, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Yo me imagino que Cristo ni se desacomodó, hermano. ¿Se acabaron? ¿Entendió? ¿Entendió, hermano? No salió un ángel. ¡Hoy le llegó el día! Nada, hermano. Dice que Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De quién se acuerda? De Elías. Por mi palabra no va a llover. Y hoy este es el Dios el que responda con fuego, es el Dios. Y aquellos locos ajándose, bailando, el que allá, que no sé qué, y no bajó nada. Y que iba a querer llegar el diablo y necesitaba la presencia de Dios. Y ¿qué dijo Elías? Oró. Y dice la Biblia, y el fuego cayó. Y dijo, pero miren, para que no quede duda, zampenle agua ese volado. Cántaros y cántaros y cántaros y cántaros. Y dicen los de la prosperidad, llevaban tantos cántaros, dijo, y el agua estaba escasa, no había 3 años. ¿Por qué? Porque ellos estaban pactando con Dios para que Dios, como le dieron el agua, entonces, hermanos, escúcheme bien, iba a caer Dios, el fuego del cielo, porque estaba tan escasa el agua, y si dedicaban el agua para Dios, Dios venía y respondía, porque le regalaron agua a Dios, le dedicaron a Dios. Y vienen los majes, les dicen lo mismo a los miembros. Mire, provoque a Dios para que Dios lo bendiga. Agarre de la quincena, no le dé pisto ni a la mujer. Tráigamelo aquí al altar y Dios va a ver cómo está de escaso el pisto. Y si usted le da pisto, le va a mandar 1000 pesos. Usted pregúntele a una gente de esa, ¿y por qué no lo hace usted solo, hermano? Y se enriquece usted. Así está esta vaina, hermanito lindo. Así está esta vaina. Vamos para adelante. Versículo 10. Vamos a correr un poquito. Y el diablo que los engañaba, pobrecito el diablo, no le duró mucho el circo, man. Se va al circo y se va también el payaso. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y digo yo, ¿y la cadena? ¿Y la cadena, pues? Ya ni quisieron gastar cadena en el diablo, man. Ya me imagino yo. ¡Pum! Como quien lanzaba una pelota para adentro, donde estaban quienes, hermano, su deidad, antitipo de Cristo y antitipo del Espíritu Santo, el falso profeta y la bestia que es el anticristo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes murieron ahí, hermano? Los que eran como la arena del mar. Hermano, imagínense. Así que deje de estar diciendo usted, ay, si Dios a mí me bendijera, yo le serviría a Dios. No, hermano. Dios bendijo a esta gente exageradamente y no creyeron en Él. Y escúcheme bien, y la salvación siempre es por creer. Muchachos que están aquí, niños de 10 años, porque hoy entienden todo ya, de 8 años ya entienden un cipote de estas cosas. Uno no es hijo de Dios porque mi papá y mi mamá es hijo de Dios. Tú tienes un alma que salvar. Y yo te puedo comprobar, y te lo voy a comprobar con la Biblia hoy a los pequeñitos aquí. Escúcheme bien. Vámonos para adelante. Y vi un gran trono blanco. Este es un tribunal puesto por Dios. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Mire, póngale cuidado a esto, hermano. Dice que fue armado un trono blanco y el que estaba sentado en él, ¿quién era, hermano? Cristo. Porque la Biblia nos enseña que ya Dios Padre ya no va a juzgar, dio todo juicio a su Hijo. Y dice,
en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mire lo que estamos aprendiendo. Que cuando el cielo, el cosmos, escúcheme bien, y la tierra vieron el trono blanco y el que estaba sentado en el trono blanco, dice que huyeron delante de él y no se encontraron y no hubo lugar en ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Era tan santo ese lugar, tan tremendo lo que se iba a decretar en ese lugar, que la tierra no quiso ser testigo. Que escúcheme bien, hermanos, que los cielos no quisieron ser testigos, porque los cielos han observado lo sinvergüenza que somos los seres humanos. No quisieron ser testigos, no, nosotros somos, no, la tierra es testigo. ¿Qué aprendimos la prédica pasada? Que gime, que el espíritu de la tierra gime, dice, anhelando la manifestación de los hijos de Dios. O sea que la tierra renegó, en este versículo renegó de haber sido la madre que nos dio de hartar aquí. Y el mismo cielo. Escúcheme bien, hermano. ¿Por qué? Porque en el mismo cielo se preparó el plan de salvación para toda la raza humana y lo estamos despreciando miles de personas en esta tierra. Y en la tierra fue el lugar, hermanos, escúchenme bien, fue el aposento donde Cristo vino a redamar su sangre por el perdón de todos los que en Él creen y no queremos creer en Él. Escúcheme bien, versículo 12. Vale. Y vi los muertos, grandes y pequeños. Aquí habla dos contextos: gente poderosa y gente humilde. Gente, escúcheme bien, de grandes años y gente pequeña. Escúcheme bien, hermano, cuando un niño tiene conciencia de Dios, ya es responsable delante de Dios. Ya es responsable delante de Dios. Dice, y los libros fueron abiertos. Uy, hermano. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. No dice que le abren un libro, sino que le abren, hermano, el expediente de cada persona que está ahí. ¿Y saben quiénes son los que están ahí? Los que no creyeron nunca en Dios, los que se burlaron del evangelio, los que dijeron que era una tontera. Y ahí dice que ellos van a querer tener excusa. Otras partes de la Biblia dice que agacharán la cabeza y avergonzados se agacharán y no tendrán nada que decir. Dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Yo voy a especular, ¿cuántas veces esos condenados en el trono de Dios para siempre y por los siglos de los siglos va a estar escrito: tal día estuviste en un culto, aborreciste la palabra, te cayó mal el predicador, te cayó mal la iglesia, pero nunca hablaste peste del evangelio, pero nunca hablaste peste del mundo? Amaste tus pecados, amaste tus sinvergüenzadas, amaste el sexo ilícito, amaste la sinvergüenzada, no te quisiste arrepentir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, y fueron juzgados por los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué está hablando aquí, hermano? Que aquí toda esta gente que no fue resucitada antes, hoy están delante de Dios, es resucitada. ¿Para qué? Para ser mandado al mismo lugar. ¿De quién? Donde está el diablo, el falso profeta y el anticristo. ¿Por qué? Tanto aman la mentira, dice, y no les gustó el evangelio. Vayan y abrázense y púdrense con su papá diablo y con su papá anticristo y con su papá falso profeta. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vámonos para adelante. Y el mar entregó los muertos. Hermano, todo el sistema dice, y el mar entregó los muertos. ¿Qué dijo el mar? Señor, tú eres el juez que juzga. Aquí está la lista de todo esto. Y dice, mira, ¿y cómo va a ser? Hermano, nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Dios sabe que solo somos una pequeña materia acá, pero Dios hizo que resucitaran estas personas en esta resurrección. ¿Sabe para qué, hermano? Con cuerpos vivos, pero que no puedan morir.
y que aguanten por los siglos de los siglos. Escúcheme bien, la eternidad con cuerpos inservibles, hermano, que para que dice la Biblia, a donde el gusano de ellos, dice, de sus carnes podridas. O sea, mire qué panorama, a los hijos de Cristo con cuerpos glorificados y cuerpos de gloria, para gozarse con Cristo. Pero estos que dijeron no al Evangelio, no a la palabra de Dios, van a resucitar ¿con qué? Con cuerpos putrefactos, donde el gusano que estará dentro de sus cuerpos no va a morir, dice. Lo dice la Biblia. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, el espíritu de la muerte, que Dios creó para que se cumpliese la condena del hombre, y el Hades, que es el lugar, escúcheme bien, donde opera la muerte, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Es increíble este libro, hermano. Y mire, y cuando entregaron la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué hizo Dios? Tópenme en la muerte, tópenme al lugar de los muertos, también zámpelos al lago de fuego. ¿Por qué, hermano? Ya no va a haber muerte. Para los santos, con Dios no va a haber muerte. Es eternidad completa. Esta es, dice, la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta iglesia no inscribimos a nadie en el libro de la vida. Usted y yo tenemos que arrepentirnos delante de Dios, y Él escribe el nombre de la gente en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, ese es el tribunal que se le llama el tribunal del trono blanco. Hay un tribunal que es el tribunal de Cristo para recompensa de la iglesia. Ese es otro rollo. Ocurre en el tiempo de la gran tribulación en el cielo, porque la iglesia es arrebatada.